Doctor Reimberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, aquí de nuevo con ustedes en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 20 y 42. Luego de ahí pasa a nuestro canal de YouTube que es Ciudadanos contra la Corrupción C3, al cual le pedimos que si no se han suscrito, se suscriban y a aquellas personas a las cuales se les reenvía nuestro contenido o que lo comparten por cualquiera de las redes sociales, que por favor se suscriban también. Nosotros empezamos a hacer estos programas, ya tenemos en plataformas hermanas y en la plataforma propia. eh, bueno, podría decirse que poco más de 4 años, o sea, de manera, o sea, consecutiva, si se quiere, ininterrumpida, con una determinación férrea de que el pueblo dominicano sepa cómo está estructurada esa maquinaria político-empresarial que está literalmente acabando con la economía de la República Dominicana. La de ellos está boyante, asquerosamente desarrollada y se sigue desarrollando. Pero la de nosotros, el pueblo dominicano, que es a quien se le está sacando el dinero como si fuera sangre. Usted se imagina cualquier tipo de parásito. Bueno, pues si usted tiene mascota, usted sabe lo que hace una garrapata. La garrapata agarra y acaba con el animal. Y empiezan sequecitas y se llenan como vejiga de sangre. Y si uno no se la quita al animal, pues lo matan. Tan simple como eso, lo matan. Bueno, pues de la misma manera que ese entramado, como le encanta decir a la Procuraduría General de la República, político-empresarial de Haití, acabó con Haití porque a mí no me lo contaron, ¿eh? Yo viví en Haití a principios de los 90, mi papá era el cónsul general de la República Dominicana en Haití, y en lo que al pueblo haitiano se lo estaba llevando el diablo, pues la clase alta de ese entramado político empresarial bebía champaña, cristal, moechandón, lo mejor de lo mejor, como si fueran botella de cerveza Presidente. Ni siquiera copa cogían la botella directamente. Para que ustedes tengan una idea del derroche de dinero que esa gente tenía, que precisamente se estaban nutriendo del pueblo haitiano. Y ese grupo empresarial pasó para acá. Así que si ustedes creen que ellos andan lejos y se fueron por Europa, no, ellos están aquí la mayoría. Las 13 familias, aparte de los libaneses, que nadie habla de los libaneses y no se sabe dónde están, pero ese grupo, los otros, las 13 otras familias, están aquí. Pues lo mismo pasó en Venezuela. Ese entramado político empresarial, época de Carlos Andrés Pérez, Viernes Negro, hay un Viernes Negro allá, de histórico, en cuanto a la debacle de la economía. Bueno, pues se ha entramado en lo que el pueblo venezolano se quedó con una mano adelante y una mano atrás en miseria pura. Ellos salieron muy bollantes con fortuna de miles de millones de dólares. Y ay, qué coincidencia, la mayoría paró aquí también en República Dominicana. Bueno, pues esos dos grupitos se juntaron con el que estaba aquí, hicieron uno solo y sorpresa, sorpresa, están en la misma operación aquí, hasta dejar al pueblo dominicano con una mano adelante y una mano atrás. Eso tiene alrededor de sí mucho mito para justificar ese paso del dinero de público a bolsillo privado. Y como ustedes saben, el presupuesto de nosotros ya va zumbando los 2 billones de pesos. Estamos hablando de 2 millones de millones. Va en carrera así para allá, para esa suma. El de este año, como veremos más adelante, está en el 1.6 y pico
de billones de pesos. O sea, está picando el 1.7. Ya nada más le falta un rebalón de 300.000 milloncitos de pesos para llegar a los 2 billones. Y se han inventado muchos cuentos que tienen su origen en línea mediática de esos periódicos tradicionales, esos medios tradicionales, para justificar ese asqueroso aumento en el gasto del Estado. Y no gasto en la parte que no se pagan impuestos. O sea, estamos hablando del aumento de presupuesto y del destino que se le está dando a todo ese dinero que es de comunal. Y nosotros nos hemos aquí esmerado, porque lo consideramos necesario, de enseñar al pueblo dominicano qué es lo que está pasando con su dinero, con nuestro dinero. Y para eso, lo primero que hay que establecer, como lo hemos hecho, es dónde no se encuentra el dinero o en qué no se gasta el dinero. Y nosotros hicimos un programa en nuestra plataforma hace mucho sobre la nómina pública. Pero hoy le vamos a enseñar a ustedes las dos cosas a la vez. Hasta donde yo sé, yo lo busqué, no se había hecho. Para que ustedes se den cuenta de si ese mito, ese cuento, ese otro cuento de que no, que los cuartos se están yendo por la nómina pública, por el aumento, por todos los compañeritos del partido que metieron en el Estado, ustedes se den cuenta de la verdad viéndola con sus propios ojos. Y para no irnos muy lejos atrás, vamos a empezar este trayecto comparativo de una cosa con la otra. En el año 2012. Y elegimos el año 2012 porque fue la primera vez que se armó un problema por un déficit fiscal. Y que trajo como consecuencia, nosotros ya hemos mostrado la documentación, hemos mostrado inclusive la solicitud de investigación que hizo Participación Ciudadana de ese entonces. Dicho sea de paso, quien presentó la acción, la solicitud de investigación de ese déficit fiscal del 2012, fue Roberto Álvarez, actual ministro de Relaciones Exteriores del presente gobierno. No sé por qué no ha llamado a la Procuraduría, sabe por qué eso no se ha hecho. Pero fue él. Y se trataba de un déficit fiscal en el documento, como mostramos, de 125.000 millones, que ellos decían que se habían movido de sitio prácticamente, violando el Código Penal. Los números llegaron en publicaciones de varios expertos que hicieron los cálculos hasta 187.000 millones. Pero para que se tenga una idea, oiga los números, 187.000 millones. Pero para que usted tenga una idea, valga la redundancia, ¿desde cuánto estamos hablando? Y aterrizar los números. Aquí tenemos una publicación que ya hemos mostrado antes del Congreso de la República Dominicana. Esta publicación es del Senado de la República Dominicana, Archivo Legislativo, glosario nosotros, y dice, esto es de los archivos de ellos. Y dice, esta es la publicación número 00822, aprobada, Ley de Presupuesto General del Estado 2012. Descripción. Proyecto de Ley de Presupuesto General. Estamos leyendo a la izquierda. Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2012. Por un monto de RD 430.000 y pico de millones de pesos. ¿Ustedes lo están viendo? 430.000 milloncitos de pesos, 400.000 y pico. Aquí estamos hablando de 430.000.814.579 pesos. Era el total del presupuesto general de la nación para el año 2012. 430.000 milloncitos. Estamos hablando del 2012, ¿eh? Estamos hablando de que hay publicaciones de
de participación ciudadana, corrupción cicatriz, etcétera, etcétera, que detallan actos de corrupción que no han sido procesados hasta la fecha, de décadas, habla de cientos de millones, en algunos casos miles de millones, y estamos hablando de un presupuesto de 430 mil millones de pesos. Estamos hablando de que esta cantidad, si incluimos los gastos en corrupción, sobrepoblación de nómina, etcétera, etcétera, es inferior en cuanto a su aplicación real en el funcionamiento del Estado. A eso es que nos referimos. O sea, es una cantidad que comparada a la que se está manejando hoy, viene siendo la cuarta parte. Pero esto era lo que movía el Estado Dominicano completo al año 2012. Ahora, fíjense en esto. Aquí tenemos otra publicación de agosto 16, 2012. Este es del Diario Libre, el periódico de Fran Rainieri. Que quiera averiguar algo o decirme algo, tiene que ir donde Fran primero. Dice, cantidad de empleados del Estado a julio supera 609,000 personas. Según Contraloría, Gobierno Central tiene 465,807 empleados. Estamos hablando del 2012, 609,000 personas. Santo Domingo, la cantidad de empleados que tiene el Estado asciende a 609,525 personas a julio de este año. Y la nómina mensual que paga es de... Oiga la nómina mensual, óigala. RD 9,234 millones, de acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República, publicada en su página web. Ustedes están oyendo de cuánto era que cobraban esos 609,500 y pico de empleados. 9,234 millones de pesos. Ahora, usted esos 430,000 millones, les resta esos 9, los redondea y los ponen 10,000. Y a usted le quedan todavía 420,000 millones de pesos. 420,000 millones de pesos le quedan. ¿Me estoy yendo? Den que pensar, ¿verdad que sí? Entonces no es como decían, que enganchar a los compañeritos en la nómina es algo que provoca el aumento en el gasto público a un nivel significativo. Obviamente es una práctica que debe de continuarse, pero la verdad es que cuando se habla de un presupuesto de 430,000 millones y que esos empleados, esa empleomanía de 600,000 y pico de empleados representa 10,000 milloncitos, la realidad es que no estamos hablando ni del 10%. Para que se tenga una idea, el 1% son 4,300 millones. Y si son 9, estaríamos hablando del 2%. 2% de ese presupuesto. Todo eso empleado público. 2% nada más. Vamos ahora a dar un brinquito hacia adelante. Y vamos a una publicación de Acento. Y esta publicación de Acento es de 13/10/2015.
Ustedes recordarán que cuando se va a presentar cuando se presenta la Ley General de Presupuesto, se presenta el año anterior al que se va a aplicar. O sea que esta ley de presupuesto para el 2016 se presentó a finales del 2015. Y en este artículo que dice Presupuesto Nacional del 2016 y su consecuencia, es un análisis bastante extenso, muy bueno. Si tienen el tiempo, yo les recomiendo que lo lean, porque es bastante bueno. Dice, descripción general, el presupuesto de ingreso del gobierno central se estima en 490.298 millones, con un aumento del 7.7%. El total de gastos programados es muy superior y asciende a RD 566.192 millones, por lo que se produce un deliberado déficit de RD 75.893 millones, que equivale al 2.3% del PIB. En términos absolutos, el déficit es mayor al del 2015, en RD 2.011 millones, aunque baja un décimo en relación al PIB. Si empezamos a rodar hacia abajo, como le dije, es extenso, hay un subtítulo, servicio de la deuda pública. Seguimos bajando. Sobre los ingresos, como le dije, un trabajo bastante extenso y a mi juicio está bastante bien elaborado, bastante pormenorizado y en un lenguaje no tan complicado. Seguimos bajando. Resumen, pasamos esa parte. Subtítulos resumen. Entonces, pasamos bases y resumen de nuevo. Ahí, por ahí anda. Resumen de nuevo. Dice, el presupuesto para el 2016 es de RD 663.588 millones. Un aumento de RD 32.624 millones o 5.18% respecto a los RD 630.934 millones de 2015. Fíjense que ya dimos un salto de 4 años, 2012 a 2016, y pasamos de los 430.000 millones a los 663.000 y pico de millones. Estamos hablando de 230.000 millones más, ¿eh? Pero concomitantemente con esto tenemos la situación del gasto y la empleomanía pública o la nómina, que tanto llama la atención y tan agrio pone a todo el mundo, y no es para menos. Pero hay que darle su verdadero significado en términos de importancia para nosotros, el pueblo, que somos los que pagamos. Y aquí yo tengo un artículo del 4 de julio del 2016 del periódico, el portal especializado en economía, El Dinero. Dice, gasto en la nómina pública de RD se duplicó en los últimos 6 años. Cuando bajamos, dice, cantidad exacta de empleados que tiene el sector público es indeterminada, debido a que no existe un registro acabado y unificado de los empleados por institución, además de que cada entidad estatal cuenta con más de una nómina fija, así como con nóminas para temporeros. Sin embargo, los datos sobre el gasto del gobierno en remuneraciones y contribuciones, servicio personal entre paréntesis, están disponibles en la Dirección General de Presupuesto, DIGEPRES,
Y de acuerdo con sus más recientes informes, en los últimos 5 años la nómina pública se duplicó al pasar de RD 72.880.5 millones en 2010 a RD 153.709.4 millones en 2015, un 110.9%. Los RD 153.709.4 millones superaron en un 10.5 la partida de RD 139.100 millones que originalmente se había aprobado como gastos por ese concepto para el año 2015. Las remuneraciones y contribuciones incluyen el capítulo remuneraciones para los sueldos de cargo fijo, sueldo de personal temporero, jornaleros y honorarios. Ya esto, en cuanto a los honorarios, para que se entiendan, son cargos que hacen trabajo determinado en ciertas situaciones, pero no es un personal fijo si se quiere, es un personal que se contrata al cual se le pagan honorarios, como por ejemplo cuando usted va a un médico con una enfermedad y le cobra sus honorarios por tratar la enfermedad, pero no es que él tiene un sueldo fijo con usted porque él es su médico, para que usted tenga una idea. Igual para nosotros los abogados, se paga honorario al cierre de casos o durante los casos. Una vez culmina el caso, bueno, pues cesa la contratación. Estos no son empleados fijos, ¿eh? En tanto que se agregan los llamados sobresueldos, las dietas y gastos de representación, gratificaciones y bonificaciones y contribuciones para la seguridad social. O sea, aquí hay un trabajo mucho más extenso de en cuánto sale esta empleomanía, como le dije, un portal especializado, y pasamos de los 10.000 de gasto fijo a incluir todas las demás maneras de beneficiar a cierto tipo de empleados, sean estos fijos o no, que eran utilizadas por el gobierno dominicano y actualmente son utilizadas por el gobierno dominicano a la fecha. Entonces, aquí tenemos un gasto más significativo, pero no estamos hablando de un gasto que se está tragando un presupuesto, porque fíjense lo que sucede. Cuando nosotros cogemos estos 153.709.4 millones en un presupuesto de 660.000 y pico de millones, para que se entienda, nos siguen sobrando 400.000 y pico de millones. Así de simple. Nos siguen sobrando 400.000 y pico de millones. Tenemos un aumento en la forma de las remuneraciones de ese personal, pero nos sigue sobrando igual 400.000 y pico de millones. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo que cuesta a nivel de personal mover al Estado a la fecha del 2016 son 153.000 millones, ya se abre o se apertura la cuestionante de qué pasa con los restantes 400.000 y pico. Y fíjense que aquí fueron, o sea, aquí incluyeron todo, regalías, bonificaciones, honorarios. O sea, aquí no solo están las personas de sueldo, voy a repetir, las remuneraciones y contribuciones incluyen el capítulo remuneraciones para los sueldos de cargos fijos, eso es la empleomanía real estatal. Sueldo de personal temporero, eso no es lo que están fijo en la nómina pública. Eso es otro grupo. Eso no son lo que mueven el Estado Dominicano. Jornaleros y honorarios. En tanto que se agregan los llamados sobresueldos. O sea, esto está aparte y por encima de las dietas. Eso no tiene límite, como ya lo hemos visto.
y gastos de representación, gratificaciones y bonificaciones y contribuciones a la seguridad social. O sea, aquí pusieron cosas que no van en realidad dentro de ese salario, dentro de ese sueldo del personal fijo estatal. Aquí lo incluyeron todo. Seguimos con 400,000 y pico de millones de sobrante, después de todas estas exageraciones. Continuamos. Ahora vamos a dar otro brinquito. Y ese brinquito lo damos hacia el año 2020. Y tenemos una publicación del Senado de la República, finales del 2020, 1 de diciembre del 2020, que con respecto al presupuesto para el 2021, y dice: el Senado aprueba en 2 lecturas consecutivas el presupuesto general de la Nación para el 2021 por 1.094.808 millones. Bueno, es que son muchos números, perdónenme, perdónenme. 1.094.808.402.000. Diablo, que todavía me quedan números aquí. Todavía me quedan números aquí. Lo vamos a dejar en 1.094.000 y pico de millones. Porque estoy turbado de la cantidad de números de todos estos cuartos. Me turbo. Estoy viejo ya. Entonces tenemos un presupuesto. Esta publicación es del Senado de la República Dominicana. Este es el presupuesto de casi 1.1 billones de pesos. 1.094.000 millones. O sea, 1 billón de millones más 94.000 y pico de millones para el año 2021. Se presenta a finales del 2020 porque va a aplicar para el 2021. Un presupuesto ya de comunal. Y así tenemos aquí la concomitante publicación, en este caso es del periódico Listín Diario. Algunas instituciones públicas han duplicado el número de empleados. El número de empleados y el monto destinado a nómina. Vamos a ver qué significa eso en números ahora. Esta es 03/01/2022. Esta es de abril del 2022. De agosto del 2020, cuando se produjo el cambio de gobierno en República Dominicana, a noviembre del 2021, el número de trabajadores y el salario promedio del sector público se ha incrementado. Las estadísticas consolidadas de la Tesorería de la Seguridad Social TSS, que incluyen las alcaldías, el sector público financiero, de generación y distribución de energía y todas las entidades descentralizadas, evidencia que en un periodo de 1 año y 3 meses se sumaron al tren gubernamental unos 12.048 servidores públicos. En agosto de 2020 había registrados, oigan el número, 603.204 empleados en el Estado. Y en noviembre, 615.252. El salario promedio en ese lapso pasó de RD 31.046.6 pesos a RD 34.655.5 para una variación absoluta de RD 3.608.9 según los datos de la TSS. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que seguimos con el mismo número o rondando el mismo número de empleados públicos. La primera fue de 609.000 en el 2012. Teníamos un presupuesto de 430.000 millones.
La segunda fue de 600,000 y pico, de nuevo. 600,000 y pico bajito. Y la tercera, estamos hablando ya para el 2021, de 603,000 empleados públicos. Sin embargo, en la primera teníamos un presupuesto de 430,000 millones, en la segunda de 660,000 millones, y ya vamos con un presupuesto de 1,092,000 millones, perdón, que no se compagina en ninguna forma con el crecimiento del presupuesto, y mucho menos con la excusa de que hay que aumentar el presupuesto porque hay más personas ingresando al Estado Dominicano. Al contrario, estos números aparentemente están bajando. Pero como dice el periódico El Dinero, en realidad nunca va a haber una cifra específica porque el gobierno central se encarga de que no haya una cifra específica. Lo cierto es que si tomamos en cuenta para estos 600,000 y pico de empleados, la suma más alta que dio el periódico El Dinero, que incluyó toda la forma de darle cuarto a una persona, sea empleado fijo o no, en 153,000 millones de pesos, ahora tenemos un sobrante, cuando le quitamos a ese casi 1,1 billones de pesos, de 840,000 y pico de millones de pesos. ¿Entienden lo que le quiero decir? Ahora hay 840,000 y pico de millones de pesos al año 2021 que se están gastando en el presupuesto, porque siempre hay un déficit, que no tiene nada que ver con el pago de nómina, empleados, sean fijos o no, honorarios, esporádicos, jornaleros, como usted le quiera llamar, del Estado Dominicano. Porque así como el presupuesto sigue aumentando, el número de ellos se ha quedado más o menos estable en 600,000 y pico. Y ahora. Y ahora. Pues entonces no es la nómina que se traga esto. Al contrario. Tenemos perdido casi 1 billón de pesos que no tienen nada que ver con nómina, ni con regalías, ni con bonificaciones, ni con sobresueldo, con nada de eso. Y es lo que sobra después de pagar eso, Pero vamos a darle un poquito más para adelante, vamos a llegar hasta ahora. Antes de, vamos a pasar, porque aquí habla de 603,000, pero más o menos para esa época, en ese entonces ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, Mickey, para aquellos que lo conocemos, aquí en esta publicación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, dice: Ministro de Economía informa, el empleo público se redujo y el privado aumentó. Y aquí está una foto de su celular con una publicación que él hizo. Dice: cantidad de trabajadores activos en la TCS por sector económico. Ahí está la captura. Miguel Seara Hatton, esto es de Twitter, X ahora. Y al final, bueno, se la voy a leer. Cantidad de trabajadores activos formales a 11 diagonal 21. En la TSS aumentaron 20,877 desde febrero de 2020. Los empleados privados aumentaron en 33,000 y los públicos se disminuyeron en 12,2 mil, o sea, 12,000 y pico. Serían 12,200 en este caso. En total hay 2,1 millones, de los cuales 1,5 millones son privados.
Estamos hablando de que en el país empleados son 2.1 millones. Y según él, 599,000 son públicos. Esto es para el 2021. Míralo ahí está la foto de su teléfono con la publicación. Y más abajo lo especifica. En total hay 2.1 millones, de los cuales 1.5 millones son privados y 599,000 son públicos. Precisó el economista e investigador Miguel Seara Hatton. Esta publicación es de enero del 2022. O sea que ya ellos tenían los números. Entonces, hay menos empleados según Miguel Seara Hatton, pero seguimos con 840,000 y pico de millones perdidos. Porque no se gastan en nómina, no se gastan en ningún tipo de remuneración ni funcionamiento de recursos humanos del Estado Dominicano. Vamos a hoy. Ay, esto pica. Oigan esto. Este es Diario Libre. De nuevo, si tienen alguna queja que hablen con Fran. Senado convierte en ley el presupuesto general del 2025 por 1.681.728.1 millones. Así de simple. La iniciativa irá ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación. Esto es de diciembre 5 del 2024. Año pasado, porque como le dije, se presenta el presupuesto del año anterior para el año para el cual va a regir. Se aprueba, usted no puede presentar el presupuesto del 2025 el mismo 2025, tiene que presentarlo a finales del 2024. La cosa es que estamos hablando aquí en este periódico de 1.681.728.1 millones. Y concomitantemente, ¿verdad? Tenemos otra publicacioncita aquí del periódico El Listín Diario. Dice: en el gobierno han ingresado 6.168 nuevos empleados después del anuncio de congelamiento de nómina pública. Congelamiento porque el cuento que se vende, que se aumenta el gasto, los gastos del Estado, porque hay más nómina, porque ingresaron a los compañeritos en el Estado, y que por eso es que el presupuesto crece. Mentira, mentira. En menos de una década, dice aquí, la nómina ha aumentado en 257.471 empleados, hablando de 10 años, lo que supone un crecimiento del 52.8%. Acuérdense que nosotros venimos del 2012 haciendo este trayecto. Dice, este es del 09/02/2025, redacción Listín Diario. En septiembre de 2024, el gobierno dominicano anunció el congelamiento de la nómina pública con el objetivo de limitar el crecimiento del empleo en el sector público. A partir de esa fecha, las instituciones públicas no podrían incrementar la cantidad de empleados más allá del nivel registrado en agosto de ese año, con excepciones para militares, policías, médicos y docentes. Pese a esa medida, la cantidad de empleados públicos continuó en aumento desde el anuncio de la medida en septiembre de 2024 hasta noviembre del mismo año. Se registró un incremento de 6.168 empleados públicos, según el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Este aumento, sin embargo, es menor que el registrado en el mismo periodo de 2023, cuando la nómina estatal creció en 12.997 personas. En noviembre del 2024, la nómina pública alcanzó oigan el número, 744.913 empleados, lo que representa un aumento del 2.8% con respecto a noviembre del 2023, cuando la cifra era de 724.844 empleados. Esto implica que, en promedio, 72 nuevos empleados públicos fueron contratados cada día en los últimos 12 meses.
En 2015 el número de empleados estatales era de 487.442, lo que significa que en menos de una década la nómina ha aumentado en 257.471 empleados, lo que supone un crecimiento de un 52.8%. Fíjense el número. Según el CRES ahora, estamos hablando de 744.000 empleos públicos. Desde un inicio nos manejamos con 600.000 y pico bajitos. Y empezamos con un presupuesto de 430.000 millones. Estamos hablando de que el presupuesto de este año es, según Diario Libre, 1.6 billones de pesos. Y la nómina pública pasó de 600.000 y pico a 744.000 y pico. Sin embargo, eso, vamos a ver, eso ni la tercera parte, ¿eh? Pues la tercera parte de 600.000 mal contado y redondeado son 200.000. Sin embargo, ese incremento de menos de la tercera parte de empleados públicos ha tenido como contrapartida el aumento del presupuesto nacional. Bueno, por 4. Del 2012 para acá. Por 4. Casi por 4. 430 más 430 son 860. 860, sí. Por 4. Casi por 4. Y esto se supone que es un problema significativo para nosotros por ahora. Es un problema. Tenemos que estar de acuerdo con eso. El primero que no está de acuerdo con eso soy yo. Pero se ha utilizado, fíjese, el Listín Diario de la Redacción le dedica, al igual que todos los otros periódicos, controlados por ese grupito empresarial que controlan el gobierno en la República Dominicana, el Estado, le interesa que nosotros le caigamos atrás de esto. Porque cada vez que se habla de botella, la atención de todo el mundo va para allá. Si nosotros hacemos el cálculo de que eso, 600.000 y pico de empleados, el número más alto que se ha dado, que lo incluye todo, muy completo, es 153.000 millones para 600.000. Estamos hablando de que si nosotros vamos a coger la tercera parte de eso, estaríamos hablando de 50.000 y pico de millones. El aumento de 600.000 a 744.000 es menos de la tercera parte. O sea, no llegaría, según el cálculo del periódico El Dinero, a los 50.000 millones más. Pero nosotros se los vamos a dar, esos 50.000 millones. Eso significa que llegaríamos a un número redondo, tomando en base, vuelvo y digo, el cálculo hecho por el periódico El Dinero, que son bastante buenos en lo que hacen, redondeado de 200.000 millones. Pasaríamos de 153.000 millones, con 600.000 y pico, a 200.000 millones, con 744.000 y pico empleados públicos. Y cuando usted coge 200.000 millones y usted se los resta a 1.6 billones, redondeado para abajo, porque son y pico, estamos hablando de que hay un excedente de 1.4 billones de pesos. Oiga bien, 1.4 billones de pesos. Eso significa que después de agarrar y pagar, que te pagar, repagar, darle honorarios, regalías, bonos, gasto de representación,
todo el paquete completo de despilfarro. A esos 744,000 empleados públicos, fijo, no fijo, esporádicos y hasta parciales si usted quiere, porque están todos incluidos ahí. Hay 1,000,000 de millones más, 400,000 millones son más, porque estamos redondeando hacia abajo, que no se saben que se gastan o no tienen justificación para gastarse. Porque estamos hablando de prácticamente el mismo estado del 2012, cuando se manejaba con un presupuesto de 430,000 millones de pesos, con todos los empleados que había. Entonces yo quiero que usted piense, ¿cómo es eso posible? Que ahora con 4 veces el presupuesto estamos manejando y prácticamente haciendo lo mismo que hacíamos con 430,000 millones, con 1,6 billones de pesos. Y cuando usted habla de un estado que en 10 años, no, déjame ver, en 13 años, se le ha sumado menos de la tercera parte de empleados, significa que la función del Estado, que da los servicios públicos y atender las necesidades del contribuyente, que somos nosotros los dominicanos, creció menos de la tercera parte en 13 años. Porque eso es un cálculo lógico. Si usted necesita 10 gente para atender 100 usuarios, como le dicen, un servicio público, y usted dice, hey, necesitamos atender 300, eso significa que hay que pasar de 10 empleados a 30. Eso es simple. Nosotros somos 11 millones de personas ahora, y nosotros no éramos 11 millones en el 2012. Y no es verdad que las necesidades de nosotros se suplen con menos de la tercera parte de la empleomanía. Eso significa que el Estado no ha crecido. La estructura estatal no ha crecido. Ni siquiera la tercera parte. Sin embargo, ha multiplicado por 4 la totalidad del dinero necesario para funcionar. ¿Cómo es eso posible? No tiene la capacidad de atender el número de nosotros los usuarios por 4, porque no contrató la empleomanía necesaria para poder suplir esos servicios multiplicados por 4, pero sí gasta el presupuesto inicial del 2012 de 430,000 millones por 4. Yo creo que me expliquen eso. ¿Cómo es eso posible? Eso significa que se están comprando y adquiriendo bienes y servicios que no hay quien lo maneje ni lo use. Que se están haciendo obras que no hay quien la maneje o quien la administre, o quien le dé mantenimiento, o quien la vigile. Eso es lo que quiere decir eso. Porque los cuartos se están gastando, Lo que se mantiene es el misterio de en qué se están gastando. Ustedes se creen, señores, que cuando se presentan reformas fiscales, es que para pagarle lo despilfarritos que hacen los legisladores en República Dominicana. ¿Ustedes se creen que es por eso? ¿Ustedes se creen que este grupito de empleados públicos y candidatos se están metiendo en los bolsillos 1,6 billones de pesos? ¿Ustedes creen que eso es verdad, mis hijos? Ustedes todavía se están comiendo ese cuento. Esto es lo mejor que le puede pasar al grupo que sí se está embolsillando este dinero, que ustedes crean que no son ellos.
Dicen que el mejor truco que hizo el diablo fue hacerle creer a todo el mundo que él no existía. Y esta gente casi lo han logrado, ¿eh? Porque la verdad es que nosotros tenemos una fijación. No estoy diciendo que no sea un problema que tenemos que resolver. Pero comparado con el verdadero problema, esto se puede poner en pausa el can de la botella. Porque es que la botella, y por eso hice este programa, no están consumiendo 1.4 billones de pesos del presupuesto nacional, le hace de los cuartos que nosotros estamos pagando en impuestos del bolsillo de nosotros y que a nombre de nosotros, porque nosotros somos los deudores de ese dinero, se está cogiendo en préstamos internacionales aquí. Sin embargo, esto no falla. Esto no falla. Cada vez que se habla de aumentó la nómina, se arma el reperpero. De una vez. Pero no se arma ninguno cuando aumentan el presupuesto. Que lo que significa es que nosotros vamos a tener que pagar más, nosotros nos están endeudando más. Todo este can mal calculado son 200.000 millones. Y el 1.4 billones restante, ¿dónde está? Sin embargo, nadie se está preocupando por ese 1.4. Que comparado con 200 millones de pesos, el 1.4 billones, o sea, 1 millón de millones más 400.000 millones, es el que debería de preocuparnos a nosotros. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se gasta ese dinero? Porque ese está limpio, fuera de todos los gastos de empleomanía, regalías, sobresueldo, doble sueldo, el diablo y su hermano del Estado Dominicano, que es lo que lo pone a funcionar básicamente. Y todo esos cuartos, ¿quién es que lo gasta? ¿Para qué es que se usa? Ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Cómo es posible que los gastos incrementen? Eso es como que usted tenga una flotilla de vehículos. Usted tiene 50 choferes. Pueden manejar en un tiempo, en un momento, un vehículo por chofer. Es el máximo. Son 50 vehículos. Y que de ese sitio le salgan a usted, para poner un ejemplo, más aterrizado, que hay que adquirir 500 vehículos. ¿Cuál es la pregunta lógica suya? 500 vehículos, ¿y quién diablo lo va a manejar? Pues nada más tenemos 50 choferes. ¿Cómo tú me sales a mí que hay que hacer un gasto en adquirir 500 vehículos cuando nosotros nada más tenemos 50 choferes? Pues nosotros estamos en lo mismo en el Estado. Es lo mismo que estamos. Si nos llevamos del presupuesto, el Estado tuvo que haber cuadriplicado su tamaño a nivel de estructura. Tuvo que haberse multiplicado por 4. Eso significa que si había una sucursal en un sitio, tenía que haber 4 ahora. ¿Ustedes entienden de lo que estamos hablando? Que se atendía un número de gente al día, ese número se cuadriplicó, se multiplicó por 4. Pero eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó aquí. ¿Ustedes entienden de qué estamos hablando? Aquí nos están pasando así, miren, por la cara, así, miren, en la cara. 1.4 billones de pesos. Sin embargo, aquí nada más hay que hacer una publicación de... ¿Aumentaron la botella? Se arma un lío del diablo. De una vez todo el mundo se pone, y no, vuelvo y repito, no me malinterpreten. No estoy diciendo que esto no sea un problema para nosotros que tenemos que resolver. Pero no es el problema primario que tenemos que resolver. No es para pagarle los cuartos a esta gente que se están cogiendo cuartos prestados aquí, ¿eh? No es para esto. Esto hace rato que está cubierto. Esto hace 1.4 billones de pesos que está cubierto. Y lo grande es que el número del presupuesto sigue aumentando, y sigue aumentando, y sigue aumentando, y sigue aumentando, y sigue saliendo del Estado, y sigue saliendo del Estado, y sigue saliendo del Estado.
Y no es en nómina de personal que está, ¿eh? Nosotros se lo acabamos de mostrar a ustedes. Abran los ojos, mis hijos. Abran los ojos. Se están llevando la casa de nosotros en la cara de nosotros. En la cara se la están llevando. Y cada vez que meten un cuento, todo el mundo le cae atrás ese cuento. Ya dejemos el can de la jodida nómina en pausa. No que lo dejemos en pausa. Porque lo primero que nosotros tenemos que atajar, como dicen en el campo, a este año es el billón, 1.000.000 de millones, 400.000 millones, que no se están gastando ni en nómina, ni en sobresueldo, ni en gasto de representación, ni en nada que tenga que ver con el pago a recursos humanos, fijo, no fijo, como usted quiera, del Estado Dominicano. Eso tiene que ser la primera prioridad de nosotros, el pueblo dominicano. Por hoy lo dejamos hasta aquí y que el Señor los bendiga.